El día amaneció sin suavidad. No hubo transición amable entre la noche y la luz. El cielo se aclaró de golpe, como si el tiempo hubiera decidido dejar de esperar. Sofía abrió los ojos con una sensación precisa. Algo que había sido contenido durante demasiado tiempo comenzaba a pedir forma. No urgencia. Dirección. Se levantó antes que los demás y caminó hasta el punto más alto del terreno. Desde allí, el campo ya no parecía solo un espacio vivido. Parecía un lugar observado desde múltiples ángulos invisibles. No había personas. No había movimiento evidente. Pero la quietud ya no era neutra. Era expectante. Furia se movía lentamente detrás de ella. No se acercó de inmediato. Se detuvo a cierta distancia, como si entendiera que aquel momento no era de compañía, sino de confirmación. Sofía respiró hondo. No estaba nerviosa. Estaba alerta. La diferencia era esencial. Mateo apareció poco después, con pasos cortos y cuidadosos. Hoy se siente distinto, dijo. Sofía asintió. Porque ya no estamos solos en la idea de lo que hacemos. El niño miró alrededor. Pero no hay nadie. Eso es lo nuevo, respondió ella. La presencia ya no necesita cuerpo. Durante la mañana, las tareas habituales se realizaron con una precisión que rozaba lo mecánico. No por cansancio, sino por foco. Sofía sabía que cada gesto estaba siendo interpretado más allá del espacio inmediato. No como espectáculo, sino como patrón. Y los patrones, cuando se sostienen, despiertan decisiones ajenas. Julián llegó con el rostro serio. No traía noticias puntuales. Traía contexto. Se están moviendo cosas, dijo. No aquí. Alrededor. Sofía no preguntó cómo lo sabía. ¿Rápido? Preguntó. No, respondió. Justo lo suficiente para no parecer prisa. Eso confirmó lo que ella ya sentía. El episodio 9 no sería de confrontaciones abiertas. Sería de aproximaciones calculadas. De propuestas indirectas. De caminos que se ofrecen como solución cuando, en realidad, buscan absorción. Al mediodía, un vehículo pasó por el camino lateral sin detenerse. No levantó polvo innecesario. No redujo la velocidad. Solo pasó. Pero lo hizo 2 veces. Mateo lo notó. Ese no miró, dijo. No necesitaba, respondió Sofía. Por primera vez desde que habían llegado a ese lugar, Sofía sintió una presión que no venía del miedo ni de la carencia. Venía del reconocimiento externo. Y ese tipo de presión no se enfrenta. Se gestiona. La tarde avanzó con una lentitud espesa. Sofía se encontró revisando mentalmente decisiones pasadas, no para corregirlas, sino para asegurarse de que ninguna había sido tomada desde la reacción. Necesitaba llegar al próximo punto sin fisuras internas. Porque el siguiente paso, lo sabía, no permitiría ambigüedad. Furia permanecía estable, atento, sin señales de inquietud. Eso le dio a Sofía una referencia clara. Mientras él no cambiara, el eje seguía firme. Pero también entendía que, cuando el movimiento comenzara, no sería solo suyo. Sería compartido. Al caer la tarde, el viento cambió de dirección. No fue brusco, pero sí constante. Sofía lo sintió en la piel como una advertencia sin palabras. No de peligro inmediato, sino de desplazamiento próximo. Se sentó sola, mirando el horizonte. No pensaba en huir. No pensaba en quedarse. Pensaba en coherencia. En hasta qué punto una forma puede mantenerse intacta cuando el mundo decide interactuar con ella. Comprendió entonces algo fundamental. El gran salto no será un acto heroico. Será un acto necesario. Y el episodio 9 acababa de abrir el espacio donde esa necesidad comenzaría a tomar cuerpo. No hoy, pero pronto. Y cuando eso ocurriera, no bastaría con estar preparado. Habría que estar dispuesto. La noche no trajo descanso. No porque hubiera ruido, sino porque el silencio ya no era neutro. Sofía permanecía despierta, sentada cerca del fuego apagado,
sintiendo como el aire parecía cargado de una espera que no pedía permiso. No era ansiedad. Era otra cosa. Una conciencia profunda de que el tiempo de observar había terminado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque todo estaba alineado. Se levantó antes del amanecer y caminó sola hasta el borde del terreno. El cielo comenzaba a aclararse con una luz pálida, sin promesas. No había belleza en ese momento. Había verdad. La clase de verdad que no consuela, pero ordena. Furia apareció detrás de ella. No hizo ruido. No se adelantó. Se colocó a su costado, ocupando el espacio con una presencia que ya no necesitaba explicación. Sofía no lo miró de inmediato. Sabía que, si lo hacía, confirmaría algo que aún no estaba lista para decir en voz alta. El mundo, allá afuera, había dejado de preguntar. Había empezado a prepararse. Durante los días anteriores, las señales habían sido claras. Menos visitas, más cálculo, menos palabras, más movimientos invisibles. Las propuestas ya no llegaban como curiosidad. Llegaban como estructuras posibles. Caminos trazados por otros, listos para ser recorridos si ella aceptaba moverse dentro de ellos. Eso era lo que no podía hacer. Mateo despertó poco después y se acercó en silencio. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en una piedra. Hoy no se siente como otros días, dijo. Sofía asintió. Porque hoy no estamos esperando. ¿Entonces? Preguntó el niño. Sofía respiró hondo antes de responder. Hoy estamos decidiendo sin anunciarlo. La mañana avanzó lentamente. No hubo visitas. No hubo pasos en el camino. Pero Sofía reconocía ese tipo de quietud. No era abandono. Era contención previa. Como cuando el entorno se prepara para un movimiento que no puede detener. Julián llegó cerca del mediodía. No traía noticias nuevas. Traía confirmación. Van a venir, dijo. No hoy. Sofía lo miró con atención. ¿Cuántos? Los necesarios, respondió. No más. Eso bastó. Sofía caminó sola una vez más hasta la parte más alta del terreno. Desde allí, el paisaje se abría como un mapa sin marcas. Caminos posibles. Decisiones no escritas. Permaneció allí largo rato, sin pensar en términos de pérdida o ganancia. Pensaba en forma. En cómo sostener lo que habían construido sin permitir que fuera absorbido, simplificado o utilizado como ejemplo ajeno. Comprendía, con una claridad firme, que quedarse ya no era neutral. Que permanecer un día más sin moverse comenzaría a deformar aquello que habían protegido con tanto cuidado. Furia se colocó frente a ella, mirándola directamente por primera vez en horas. No había desafío en sus ojos. Tampoco espera. Solo una presencia absoluta, disponible. Sofía sintió un nudo leve en el pecho. No de miedo. De responsabilidad. No va a ser fácil, dijo en voz baja. El animal no se movió. No va a ser rápido, continuó. Nada cambió. Pero va a ser verdadero. En ese instante, Sofía supo que el paso siguiente ya estaba decidido. No por presión externa. No por desgaste. Sino porque la coherencia, cuando se sostiene demasiado tiempo en un entorno que intenta reorganizarla, exige desplazamiento para no romperse. Mateo se acercó y tomó su mano. ¿Nos vamos?, preguntó. Sofía negó suavemente. No huimos, dijo. Avanzamos. La tarde cayó con una lentitud espesa. Sofía comenzó a preparar lo necesario sin dramatismo. No era una despedida. Era una transición. Cada objeto que tocaba era evaluado no por su utilidad inmediata, sino por su sentido. Lo esencial permanecía. Lo accesorio quedaba atrás sin nostalgia. Julián observaba sin intervenir. Cuando des el paso, dijo, ya no habrá retorno cómodo. Sofía asintió.
Nunca lo hay cuando el paso es correcto. La noche llegó sin estrellas visibles. El cielo estaba cubierto, como si incluso el firmamento se negara a ofrecer señales. Sofía se sentó una última vez frente al fuego apagado. Cerró los ojos y dejó que todo se ordenara dentro. No había dudas. No había urgencia. Solo una certeza silenciosa: el movimiento que se aproximaba no sería una reacción. Sería una consecuencia acumulada de todo lo que habían sostenido hasta ese punto. El mundo había empezado a mirar. Ahora, ella iba a moverse. No para escapar de esa mirada, sino para impedir que definiera su forma. El siguiente paso ya no sería preparación. Sería el salto. Y cuando ocurriera, no necesitaría explicación, porque ya estaba contenido en cada decisión tomada, en silencio, hasta ese instante. El día no anunció lo que iba a ocurrir. No hubo señales en el cielo ni cambios bruscos en el aire. La mañana llegó como tantas otras: luz clara, temperatura justa, el mundo funcionando con su indiferencia habitual. Y sin embargo, Sofía supo desde el primer instante que ese día no podía vivirse como uno más. No porque algo fuera a pasar, sino porque algo ya no podía seguir igual. Se levantó antes que los demás y caminó hasta el punto más alto del terreno. Desde allí, el espacio se abría con una claridad incómoda. No había refugio en esa vista. No había excusas. Todo estaba a la vista: los caminos, las cercas, los límites impuestos y los que nunca habían sido escritos. Furia apareció detrás de ella y se detuvo a su costado. No avanzó. No retrocedió. Se colocó exactamente donde debía estar. Ese gesto, mínimo y absoluto, fue suficiente. No había nada más que confirmar. Mateo llegó poco después. No habló. No preguntó. Se quedó allí, sosteniendo el silencio con una madurez que no había aprendido en libros ni palabras. El mundo alrededor estaba quieto, pero no vacío. Había una quietud cargada, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Sofía entendió entonces que el gran salto no sería un acto visible para todos. No habría testigos alineados. No habría aplausos ni resistencia inmediata. Sería un movimiento interno que cambiaría la forma del exterior con el tiempo. Sofía bajó la colina y comenzó a caminar. No rápido. No con determinación teatral. Caminó como quien sabe exactamente hacia dónde va, aunque nunca haya estado allí antes. Cada paso era una negación silenciosa a todo lo que había intentado definirla desde fuera. No se iba porque no pudiera quedarse. Se iba porque quedarse empezaba a exigir confesiones invisibles. Julián observó desde la distancia. No se acercó. No interrumpió. Entendía lo que estaba ocurriendo. Algunas decisiones no piden acompañamiento. Piden respeto. Sofía cruzó el límite del terreno sin detenerse. No miró atrás. No porque negara el pasado, sino porque el pasado ya había cumplido su función. Aquello que habían construido allí no se perdía al dejarlo. Se llevaba consigo. Furia avanzó detrás de ella, libre, sin cuerdas, sin órdenes. Su paso no era sumiso ni descontrolado. Era consciente. La imagen era simple, pero su significado era profundo. No había dominación ni espectáculo. Había coherencia en movimiento. Mateo caminaba al lado de Sofía, sosteniendo el ritmo sin esfuerzo. No había miedo en su expresión. Había una atención despierta, una comprensión muda de que ese paso cambiaría cosas que aún no podía nombrar. El camino se abrió frente a ellos sin resistencia. No porque fuera fácil, sino porque era inevitable. El gran salto no fue un salto físico. No hubo abismos ni gestos heroicos. Fue el momento exacto en que Sofía eligió no permitir que su forma fuera absorbida por estructuras que no había elegido. Ese fue el quiebre real. Al avanzar, Sofía sintió algo nuevo, no alivio, no euforia, sino una responsabilidad ampliada. Ya no se trataba solo de proteger una forma. Se trataba de sostenerla en movimiento, lejos del refugio que había permitido su nacimiento.
El mundo no reaccionó de inmediato. No siempre lo hace. Pero algo quedó marcado de manera irreversible. Una mujer joven, un animal libre y un niño cruzando un límite sin permiso, sin huida y sin desafío. Solo con coherencia. Eso era el gran salto. No un acto de valentía impulsiva. Un acto de fidelidad sostenida. Y aunque nadie aplaudiera en ese instante, el movimiento ya había comenzado a reorganizar el entorno. Porque cuando alguien se mueve sin traicionarse, el mundo, tarde o temprano, se ve obligado a responder. Sofía no sabía qué vendría después. Y por primera vez, eso no la inquietaba. Había dado el paso que no permite retorno cómodo. El paso que no se explica. El paso que no necesita justificación. A partir de allí, todo lo que ocurriera no sería preparación, sería consecuencia. El camino no ofreció resistencia. No porque fuera benigno, sino porque ya estaba ahí antes de que ellos llegaran. Sofía avanzaba sin prisa, pero sin pausa, como si cada paso hubiera sido ensayado durante años sin que ella lo supiera. El suelo cambiaba de textura bajo sus pies, la tierra se volvía más suelta, menos marcada por huellas conocidas. Eso le dio una sensación extraña, no de peligro, sino de exposición. Por primera vez desde que comenzó todo, no había refugio inmediato. Furia caminaba a su lado, apenas un poco atrás, manteniendo una distancia precisa. No buscaba guía ni la ofrecía. Compartía el movimiento. Ese detalle, tan simple, confirmaba algo esencial. El salto no había sido una ruptura. Había sido una transición limpia. Mateo miraba alrededor con atención abierta. No preguntaba. No necesitaba hacerlo. El mundo nuevo no exigía explicación inmediata. Exigía presencia. El sol subía lentamente, iluminando un paisaje más amplio, menos contenido. No había cercas visibles en ese tramo. Tampoco señales. El espacio se abría sin promesas. Sofía sintió el peso de esa amplitud. No como amenaza, sino como responsabilidad. Cuando no hay límites impuestos, cada decisión pesa más. Caminaron durante horas sin cruzarse con nadie. Ese silencio humano no era alivio. Era confirmación. El movimiento había sido notado, pero no interceptado. Todavía no. Sofía sabía que eso cambiaría. No se trataba de escapar de la mirada externa, sino de adelantarse a ella. De ocupar un lugar antes de que fuera definido desde fuera. El gran salto había creado una condición nueva. Ahora no se trataba de proteger una forma en un espacio fijo, sino de sostenerla mientras el espacio cambiaba. Al mediodía, se detuvieron cerca de una elevación natural. Desde allí, el paisaje se desplegaba en capas, campos, caminos secundarios, pequeñas construcciones a lo lejos. Sofía observó con calma. No estaba buscando destino. Estaba leyendo el terreno. Mateo se sentó a su lado. Aquí nadie nos conoce, dijo. Sofía asintió. ¿Todavía? ¿Eso es bueno?, preguntó. Sofía pensó antes de responder. Es honesto, dijo. Aquí no somos una idea. Somos presencia. La frase quedó flotando entre ambos. Furia permanecía quieto, atento, respirando con profundidad. Su cuerpo ocupaba el espacio con naturalidad, sin imponerse. Sofía comprendió que, a partir de ahora, cada lugar que atravesaran exigiría esa misma cualidad, no imponerse, pero tampoco reducirse. Reanudaron el camino cuando el sol empezó a inclinarse. El cansancio era real, pero no debilitante. Había un tipo de energía nueva, distinta de la que habían conocido antes. No venía del entusiasmo. Venía de la alineación interna. Cuando el cuerpo y la decisión se mueven en la misma dirección, el desgaste cambia de forma. Por la tarde, vieron la primera señal de presencia humana cercana, humo delgado elevándose en la distancia. Sofía se detuvo. No por miedo, por lectura. Ese humo no era casual.
Indicaba actividad constante, no tránsito. Un lugar vivido. Mateo miró a Furia, luego a Sofía. ¿Vamos hacia allí? Sofía no respondió de inmediato. Observó el viento, la dirección del humo, la forma en que el terreno descendía suavemente hacia ese punto. No ahora, dijo. Primero, rodeamos. ¿Por qué? Porque no llegamos para pedir lugar, respondió. Llegamos para saber si existe espacio. El rodeo no fue largo, pero sí revelador. Desde un ángulo distinto, Sofía pudo ver mejor la extensión del asentamiento. No era grande, pero estaba organizado. Cercas bajas, animales, estructuras sencillas. Nada indicaba urgencia ni expansión. Eso le dio una información clave: ese lugar no estaba buscando crecer. Estaba buscando sostenerse. Al caer la tarde, decidieron detenerse a una distancia prudente. No ocultos. No expuestos. Un punto intermedio que permitía observar sin invadir. Sofía encendió un pequeño fuego, más por señal que por necesidad. No quería desaparecer en el paisaje. Tampoco anunciarse en exceso. El equilibrio, una vez más, era la clave. Mientras el cielo se oscurecía, Sofía sintió algo nuevo emerger con claridad. El gran salto no había terminado al cruzar el límite anterior. Ese paso había sido solo el inicio de una serie de consecuencias. A partir de ahora, cada movimiento tendría eco. No inmediato, pero inevitable. Mateo se recostó cerca del fuego, observando las primeras estrellas. ¿Estamos bien?, preguntó en voz baja. Sofía miró el cielo, luego a Furia, luego el terreno abierto frente a ellos. Estamos donde podemos ser, respondió. Y eso es suficiente por ahora. La noche avanzó sin interrupciones. No hubo visitas. No hubo sonidos cercanos. Pero Sofía sabía que el aislamiento no duraría. La coherencia en movimiento atrae atención. Siempre lo hace. Cerró los ojos por un momento y dejó que el cansancio se asentara. No había nostalgia por lo dejado atrás. Tampoco ansiedad por lo que vendría. Había una aceptación profunda. El salto había cambiado la lógica del camino. Ya no se trataba de resistir. Tampoco de huir. A partir de ahora, se trataba de habitar el movimiento. Sin permitir que el mundo lo domestique. Y aunque el futuro aún no tuviera forma, Sofía comprendió algo con absoluta claridad. El paso más difícil ya había sido dado. Lo que venía después no sería fácil, pero sí posible. Porque cuando una forma se mueve sin traicionarse, el mundo puede intentar alcanzarla, pero ya no puede decidir por ella. El amanecer llegó con un frío leve, casi respetuoso. No cortaba la piel, pero obligaba a estar despierto. Sofía abrió los ojos antes que los demás y permaneció unos minutos inmóvil, escuchando el entorno. El silencio no era vacío. Estaba lleno de señales pequeñas, un ave que se movía entre arbustos, el viento rozando la hierba seca, la respiración profunda y constante de Furia a pocos metros. Nada indicaba urgencia. Y aún así, no era un día cualquiera. Se incorporó despacio y observó el terreno desde donde habían pasado la noche. La distancia con el asentamiento cercano seguía siendo la misma. No había humo nuevo. No había movimiento visible. Eso le confirmó algo importante: todavía no habían sido leídos como presencia activa. Eran, por ahora, una posibilidad lejana. Mateo despertó poco después, frotándose los ojos. Soñé que alguien nos llamaba, dijo sin dramatismo. Sofía lo miró con atención. ¿Y fuiste? El niño negó con la cabeza. No sabía quién era. Sofía asintió. Eso fue correcto. Prepararon lo mínimo y retomaron el camino cuando la luz ya era clara. Avanzaron con un ritmo constante, sin apresurarse. El terreno se volvía gradualmente más irregular, menos marcado por pasos humanos frecuentes. Cada tramo parecía exigir una lectura distinta, una adaptación pequeña pero continua.
Furia avanzaba con atención, no como animal conducido, sino como cuerpo que participa de la decisión. Sofía notaba cómo ajustaba su paso, cómo observaba el entorno antes de moverse. Esa atención compartida era una confirmación silenciosa, no estaban improvisando. A media mañana, el paisaje se abrió de forma inesperada. Un valle amplio, sin cercas visibles, se extendía frente a ellos. No era un lugar vacío, pero tampoco claramente ocupado. Había señales de paso, rastros antiguos, caminos borrados por el tiempo. Sofía se detuvo. Ese tipo de espacio siempre exige elección. Mateo se colocó a su lado. Aquí podríamos quedarnos un tiempo, dijo. Sofía observó con detenimiento. Podríamos, respondió. Pero no hoy. ¿Por qué? Porque todavía estamos siendo seguidos por una idea, dijo. Y aquí esa idea podría echar raíces demasiado rápido. No se refería a personas concretas. Se refería a la narrativa que otros construirían si los veían asentarse de inmediato. Sabía que, después del salto, cada gesto sería interpretado con más peso. Continuaron bordeando el valle, manteniéndose visibles pero no centrales. Esa decisión, aparentemente simple, tenía un propósito claro: no ofrecer una imagen fácil de clasificar. El sol estaba alto cuando vieron, por primera vez, a alguien moverse claramente en la distancia. No se acercó. No cambió de rumbo. Simplemente estaba allí, trabajando la tierra con movimientos lentos. Sofía se detuvo de nuevo. Ahora sí nos vieron, dijo. Mateo no preguntó cómo lo sabía. Lo sentía también. No hubo saludo. No hubo gesto. Ambos lados continuaron con lo suyo. Ese cruce sin contacto fue más significativo que cualquier conversación. Marcó un nuevo estado, ya no eran invisibles, pero tampoco invitados. Existían en un margen aún no definido. Al mediodía, se refugiaron bajo la sombra escasa de un árbol solitario. El cansancio comenzaba a sentirse en los músculos, pero no en la decisión. Sofía bebió agua con calma y observó a Furia, que permanecía quieto, atento, sin signos de estrés. ¿Y si nadie nos deja entrar en ningún lado?, preguntó Mateo de pronto. Sofía lo miró sin sorpresa. Entonces tendremos que aprender a no necesitar permiso, respondió. ¿Eso es posible? No siempre, dijo. Pero es mejor que adaptarse a lugares que te piden cambiar antes de conocerte. La tarde avanzó con una lentitud tensa. El cielo se fue cubriendo de nubes altas, sin amenaza inmediata. Sofía sentía como el tiempo se estiraba, como si el mundo estuviera observando qué harían con esa libertad recién adquirida. No había un destino claro, pero sí una dirección ética. Al acercarse el final del día, encontraron un terreno elevado, firme, desde donde se veía gran parte del valle y los caminos secundarios. No era un escondite, tampoco un punto estratégico de control. Era un lugar de pausa. Decidieron quedarse allí. Mientras preparaban lo mínimo para pasar la noche, Sofía sintió algo distinto en el cuerpo. No era cansancio. Era una especie de gravedad nueva. Comprendía que el movimiento constante no podía sostenerse indefinidamente sin convertirse en huida. Tendrían que detenerse en algún punto. La pregunta no era dónde. Era cuándo. Furia se acostó cerca, tranquilo. Mateo se sentó mirando el horizonte, en silencio. ¿Seguimos mañana?, preguntó finalmente. Sofía tardó en responder. Mañana vamos a escuchar, dijo. No avanzar ni quedarnos. Escuchar. ¿A quién? Al lugar, respondió. Y a lo que nos pida sin palabras. La noche cayó con suavidad. No hubo luces cercanas. No hubo sonidos humanos. Pero Sofía sabía que ese aislamiento no era definitivo. Era una tregua breve antes de que el mundo empezara, de verdad, a reaccionar al salto. Cerró los ojos con una certeza serena. El movimiento había abierto posibilidades. La pausa las estaba ordenando. Y muy pronto, el entorno dejaría de observar, para comenzar a responder. Cuando eso ocurriera,
No bastaría con haber saltado. Habría que sostener el lugar donde se cae, sin traicionarse. La mañana se abrió con una quietud distinta, más densa que la de los días anteriores. No era silencio pleno, sino una pausa cargada de posibilidades. Sofía despertó con esa sensación precisa de estar en un punto intermedio, no avanzando, no retrocediendo, sino sostenida por una decisión que aún no pedía ejecución inmediata. Se levantó despacio y caminó unos pasos, observando el valle desde la altura donde habían pasado la noche. La luz era pareja, sin dramatismos. El mundo no parecía exigir nada, pero tampoco ofrecía refugio. Era un paisaje honesto, y eso lo volvía exigente. Furia permanecía de pie, atento, con el cuerpo orientado hacia el espacio abierto. No mostraba inquietud. Su calma no era pasiva, era una calma que lee. Sofía reconocía esa diferencia. Desde el salto, había aprendido a confiar más en ese tipo de señales que en cualquier impulso interno. Mateo apareció poco después, cargando consigo un cansancio que no era solo físico. Soñé que hablábamos con alguien, dijo. Pero no recuerdo qué decía. Sofía lo miró con atención. ¿Cómo te sentías en el sueño? El niño pensó un momento. Tranquilo, respondió. Pero atento. Sofía asintió. Eso es importante. Decidieron no moverse de inmediato. Prepararon lo necesario para el día y permanecieron allí, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Sofía entendía que no toda acción es avance y que no toda quietud es estancamiento. A veces, sostener el lugar exacto es la forma más clara de respuesta. Con el paso de las horas, comenzaron a percibir pequeños signos de actividad a lo lejos. No se trataba de aproximaciones directas. Eran movimientos laterales, trabajos cotidianos, presencias que no buscaban contacto, pero que ya no ignoraban su existencia. El entorno empezaba a responder. Sofía observaba sin ansiedad. No buscaba interpretar demasiado. Sabía que, después de un salto, el mundo necesita tiempo para decidir cómo reaccionar. Algunas respuestas llegan con ruido. Otras, con rodeos. Furia avanzó unos metros y luego se detuvo, girando la cabeza hacia un punto específico del valle. Sofía siguió su mirada. A lo lejos, una figura se desplazaba lentamente, empujando algo con esfuerzo medido. No se acercaba. No se alejaba. Simplemente compartía el espacio. Mateo lo notó también. ¿Nos van a hablar?, preguntó. No hoy, respondió Sofía. Hoy nos están midiendo sin palabras. ¿Y eso qué significa? Sofía pensó unos segundos antes de responder. Que todavía no saben si somos un problema, una posibilidad o algo que no encaja en sus categorías. El sol subió, y con él una sensación de exposición más clara. Sofía sintió el peso de estar en un lugar visible sin haber sido aún nombrada. No era cómodo, pero tampoco era peligroso. Era el precio de moverse sin esconderse. Al mediodía, decidió caminar sola unos metros más abajo, sin alejarse demasiado. No buscaba encuentro, pero tampoco lo evitaba. Quería que el gesto fuera legible. No estaban atrincherados, pero tampoco disponibles para cualquier forma de absorción. Desde ese punto, pudo ver mejor el entramado del valle. No era un espacio caótico. Había orden, pero no rigidez. Eso le dio una información valiosa. Allí, el conflicto no sería inmediato. Sería más sutil. Al regresar, encontró a Mateo sentado cerca de Furia, en silencio. ¿Te sientes bien aquí?, le preguntó. El niño levantó la vista. No es cómodo, dijo. Pero tampoco me siento fuera de lugar. Sofía sonrió apenas. Eso es una buena señal. La tarde avanzó con lentitud. Las nubes comenzaron a moverse, proyectando sombras cambiantes sobre el valle. Sofía sentía como esa oscilación externa reflejaba algo interno. El equilibrio todavía no estaba fijado. Se estaba buscando. No era momento de instalarse. Tampoco de marcharse. Era momento de ser visto sin explicarse. Cuando el día empezó a declinar, una figura se detuvo a cierta distancia,
claramente visible. No levantó la mano. No cambió su ritmo. Simplemente permaneció allí unos minutos, luego se fue. Ese gesto mínimo fue suficiente. Sofía comprendió que el siguiente paso no vendría de ella. Al menos, no todavía. El mundo había registrado el salto. Ahora estaba decidiendo cómo responder. Mientras preparaban el lugar para pasar otra noche, Sofía sintió una mezcla nueva, no duda, no tensión, sino una responsabilidad más amplia. Habían cruzado un umbral. A partir de ahora, cada elección sería leída como postura. Mateo se acercó mientras el cielo se oscurecía. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó. Sofía lo miró con calma. Hicimos lo fiel, respondió. Lo correcto se va a definir después. La noche cayó sin sobresaltos. No hubo visitas. No hubo voces. Pero Sofía sabía que ese silencio ya no era indiferente. Era un silencio que observa, que evalúa, que prepara. Se recostó mirando el cielo cubierto, sintiendo el cansancio asentarse en el cuerpo. No había nostalgia por lo dejado atrás. Tampoco prisa por lo que vendría. Había una comprensión serena: el salto no termina cuando se da. Termina cuando el mundo responde. Y uno decide cómo sostener esa respuesta, sin perder forma. Y eso, lo sabía. Estaba a punto de comenzar. El día comenzó con una variación mínima, casi imperceptible, pero suficiente para cambiar el tono de todo. No fue la luz ni el clima. Fue el sonido. Sofía lo notó antes de abrir los ojos, un ritmo ajeno, distante, que no pertenecía ni al viento ni a los animales. Era humano. No cercano. No urgente. Pero real. Se incorporó despacio y escuchó con atención. El sonido volvió a aparecer, intermitente, como un trabajo que se repite sin prisa. Golpes suaves, metálicos quizá, mezclados con pasos que no buscaban ocultarse. Eso confirmó lo que ya intuía: el valle había empezado a reaccionar de forma activa. Mateo se acercó aún medio dormido. ¿Lo oyes?, preguntó. Sofía asintió. Sí. Ya no somos solo una presencia lejana. Furia estaba de pie, orientado hacia la fuente del sonido. No mostraba tensión. No retrocedía. Esa estabilidad fue clave. Sofía sabía que, mientras él no se alterara, el entorno todavía estaba dentro de un margen manejable. Decidieron no moverse de inmediato. Permanecer visibles era parte de la lectura. No querían parecer huidizos ni invasivos. El equilibrio seguía siendo la única respuesta coherente. Con el avance de la mañana, las señales humanas se hicieron más claras. A lo lejos, dos figuras trabajaban la tierra. No miraban constantemente hacia ellos, pero tampoco los ignoraban. Había una conciencia mutua, todavía sin gesto directo. Sofía observó con detenimiento. No buscaba evaluar personas, sino dinámicas. El trabajo no era defensivo. No había aceleración ni acumulación de gente. Eso indicaba algo importante: el lugar no se sentía amenazado. Tampoco ofrecido. Mateo rompió el silencio. ¿Cuándo hablan las personas cuando no quieren problemas? Sofía lo miró. Cuando ya se reconocieron, respondió. Antes de eso, observan. El sol subió y con él una sensación más definida de exposición. Sofía sentía el peso de ser leída sin poder controlar la narrativa. No podía explicar quiénes eran ni por qué estaban allí. Tampoco quería hacerlo. Sabía que cualquier palabra dicha demasiado pronto deformaría la relación antes de que existiera. Alrededor del mediodía, una de las figuras se separó del trabajo y caminó unos metros en su dirección. No venía directamente hacia ellos. Se detuvo a una distancia clara, suficiente para ser visto sin invadir. Sofía sintió como el cuerpo se le tensaba apenas. No de miedo, sino de preparación. El hombre no levantó la voz. «Buen día», dijo, con tono neutro. «Buen día», respondió Sofía, sin moverse. Hubo un silencio breve, no incómodo. «¿Están de paso?», dijo el hombre, más como afirmación que como pregunta.
Estamos moviéndonos, respondió Sofía. El hombre asintió lentamente. Eso se nota. Miró a Furia con atención abierta, sin desafío. Es grande, dijo. Es tranquilo, respondió Sofía. El hombre volvió a asentir. Aquí valoramos eso. No hubo más palabras. El hombre se dio la vuelta y regresó a su trabajo. No pidió nada. No ofreció nada. Pero el intercambio había marcado un cambio claro, ya no eran solo observados. Habían sido reconocidos. Mateo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Eso fue todo?, preguntó. Eso fue suficiente, respondió Sofía. La tarde transcurrió con una sensación nueva. No de alivio, sino de encuadre. Sofía comprendió que el entorno había empezado a decidir cómo integrarlo sin aún comprometerse. No era aceptación. Era evaluación consciente. Furia se movía con naturalidad, como si el espacio ya le perteneciera en cierta medida. No por dominio, sino por adecuación. Sofía observaba ese proceso con atención. Sabía que, si se quedaban, la convivencia tendría que construirse desde esa misma lógica, sin imposición, sin espectáculo. Cuando el sol comenzó a bajar, Sofía tomó una decisión pequeña pero significativa. Encendió el fuego un poco antes de lo habitual, visible desde el valle. No como invitación, como señal de permanencia momentánea. Mateo la observó. ¿Eso no es arriesgado? No, respondió. Es claro. La claridad, había aprendido, era menos peligrosa que la ambigüedad prolongada. La noche cayó con un cielo abierto y sin viento. Desde el valle, algunas luces se encendieron. No muchas. Suficientes. Sofía miró ese paisaje con una atención distinta. El mundo ya no estaba reaccionando al salto como evento, sino a su consecuencia, la presencia sostenida. Se sentó cerca del fuego y dejó que el cansancio se acomodara en el cuerpo. No había duda. No había arrepentimiento. Había una conciencia firme de que el siguiente tramo no se definiría por grandes gestos, sino por la capacidad de convivir sin diluirse. Mateo se recostó cerca de Furia. ¿Mañana hablarán más?, preguntó. Sofía observó las luces lejanas. Tal vez, dijo. O tal vez nos observen un poco más. ¿Y eso está bien? Sofía pensó un instante. Está bien mientras no tengamos que cambiar para que ocurra. La noche avanzó sin interrupciones. Pero algo había quedado establecido, el mundo había dado su primer paso hacia ellos. Ya no desde la distancia absoluta, sino desde el contacto mínimo. El salto había sido visto. Ahora comenzaba la parte más compleja. Sostener la forma. Mientras otros deciden si pueden convivir con ella, sin intentar corregirla. Y Sofía sabía que esa prueba no se superaba con palabras, sino con tiempo, presencia y límites silenciosos. La mañana llegó con una claridad distinta, no por la luz, sino por la forma en que el valle parecía haber aceptado su presencia. No había urgencia en el aire, tampoco tensión. Era una calma que no escondía nada, una calma que observa sin apuro. Sofía despertó con esa sensación precisa de haber cruzado otro umbral, uno que no se marca con pasos visibles, sino con la manera en que el entorno comienza a comportarse. Abrió los ojos y escuchó. Ya no había sonidos lejanos desconocidos. Reconocía el ritmo del lugar, aunque todavía no le perteneciera. Furia estaba de pie, tranquilo, mirando hacia el valle. No vigilaba. Estaba presente. Esa diferencia era fundamental. Sofía comprendió que la noche había hecho su trabajo. No habían sido rechazados, ni absorbidos. Habían sido tolerados en el sentido más honesto de la palabra. Mateo se acercó despacio. Hoy se siente normal, dijo, casi sorprendido. Sofía asintió. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando algo se vuelve normal sin haberse explicado, significa que fue aceptado sin ser corregido. No se movieron de inmediato. Prepararon el día con calma, dejando que el tiempo marcara el ritmo. Sofía sabía que, después del salto,
Había dos peligros posibles: avanzar demasiado rápido o quedarse esperando una validación que no llegaría. Evitar ambos requería una atención constante. A media mañana, una figura apareció en el valle y caminó hacia ellos con paso lento. No venía sola, pero tampoco acompañada de manera visible. Se detuvo a una distancia respetuosa, clara, sin rodeos. Sofía fue hacia ese punto sin prisa. «Buen día», dijo la mujer, con voz firme y sin suavidad forzada. «Buen día», respondió Sofía. Hubo un silencio breve. No incómodo. Medido. «Sabemos que no están de paso», dijo la mujer. «Y que tampoco llegaron para quedarse como los demás». Sofía sostuvo la mirada. «Estamos buscando un lugar donde no tengamos que explicarnos antes de vivir», respondió. La mujer asintió lentamente. «Eso no siempre es fácil para los que ya están». «Lo sé», dijo Sofía. «Por eso no pedimos lugar. Solo tiempo». La mujer observó a Furia con atención serena. «Aquí no nos gustan las cosas que hacen ruido sin razón», dijo. «Tampoco las que ocupan más espacio del que necesitan». «Nosotros tampoco», respondió Sofía. La mujer respiró hondo. «Entonces pueden quedarse un poco más», dijo. «No como invitados. Como presencia». No hubo más palabras. La mujer se dio la vuelta y regresó al valle sin mirar atrás. Mateo exhaló con fuerza cuando Sofía regresó. ¿Eso fue un sí? Sofía negó suavemente. «Fue algo mejor», dijo. «Fue un todavía». La tarde transcurrió con una sensación nueva. No de conquista. No de alivio. De encuadre. El lugar no les pertenecía, pero ya no los rechazaba. Ese equilibrio frágil era exactamente lo que necesitaban en ese momento. Sofía comprendió que el episodio que acababan de atravesar no había sido sobre moverse ni detenerse, sino sobre ser leíbles sin deformarse. El gran salto había sido el cruce. Lo que vino después fue la prueba real, sostener la forma en terreno ajeno. Al caer la tarde, Sofía se sentó en silencio, observando el valle. Pensó en todo lo que habían dejado atrás y, por primera vez, no sintió nostalgia. Tampoco orgullo. Sintió continuidad. La forma seguía intacta, aunque el contexto hubiera cambiado. Mateo se sentó a su lado. «¿Y ahora qué?», preguntó. Sofía tardó en responder. «Ahora empieza algo más difícil», dijo. «No movernos para escapar, ni quedarnos para agradar». «¿Y eso cómo se hace?». Sofía miró el horizonte, luego a Furia, que descansaba tranquilo. «Con paciencia», respondió. «Y con la valentía de no convertirnos en lo que otros esperan». La noche llegó con luces dispersas en el valle, ya no ajenas. El fuego se encendió con calma. Sofía sintió el cansancio asentarse, pero no como desgaste. Como cierre. Ese tramo del camino había terminado. No con una victoria. No con una pérdida. Con una posición clara en el mundo. El salto ya había sido dado. La huida había sido evitada. La absorción, contenida. Y ahora, con el terreno apenas comenzando a responder. Sofía sabía que lo que vendría no sería más fácil. Pero sería más verdadero. Porque cuando uno cruza sin traicionarse, el desafío ya no es llegar, sino permanecer siendo. En medio de lo que intenta cambiarte. Con ese pensamiento, cerró los ojos. El camino seguía abierto. Y el siguiente movimiento. Ya no sería reacción. Sería construcción.